Osaka de noche, un laberinto de neón y sombras. Una ciudad con un latido alimentado por la ambición y el vicio. En sus entrañas prosperaba la yakuza, su control sobre la ciudad tan antiguo como los canales que serpenteaban por su corazón. Era un mundo gobernado por el honor y la sangre, donde la lealtad era moneda de cambio y la traición, una sentencia de muerte. Pero incluso en este ecosistema brutal, algunos nombres resonaban con un terror que helaba la sangre. Nombres susurrados con una reverencia reservada para los demonios. Kenji Tanaka, conocido como La Cicatriz, era uno de esos nombres. Kenji Tanaka no nació en la yakuza. Se abrió camino desde las alcantarillas, cada cicatriz grabada en su piel, un testimonio de su brutal ascenso. Su nombre era sinónimo de dolor. Un espectro que rondaba los rincones más oscuros del inframundo de Osaka. Era un depredador que disfrutaba de la caza, su leyenda tejida en la tela de la ciudad con hilos de miedo y violencia. Los orígenes de Kenji estaban envueltos en susurros y especulaciones. Algunos decían que era un huérfano, curtido por las calles. Otros afirmaban que era el hijo repudiado de un prominente oyabun, su existencia borrada por traer vergüenza a la familia. Fuera cual fuera la verdad, Kenji emergió de la oscuridad con un hambre insaciable. Era un depredador nato, sus sentidos agudos, sus movimientos rápidos y mortales. Poseía una extraña habilidad para explotar la debilidad, para convertir el miedo en un arma. Su ascenso en las filas del Nakamura Gumi fue meteórico. Era una fuerza de la naturaleza, libre de conciencia o remordimiento. Despachaba a sus enemigos con una fría eficiencia que aterrorizaba incluso a los gánsteres más experimentados. Su brutalidad no era solo un medio para un fin, sino una forma de arte. Saboreaba el miedo en los ojos de sus víctimas, el sabor de su desesperación. Fue durante una guerra entre bandas particularmente brutal que Kenji se ganó su apodo. Emboscado por una banda rival, lo dieron por muerto, con la cara marcada con una sonrisa grotesca de oreja a oreja. Pero Kenji Tanaka no era tan fácil de eliminar. No solo sobrevivió al ataque, sino que lo convirtió en su ventaja. La desfiguración, un rictus horroroso grabado permanentemente en su rostro, se convirtió en su tarjeta de presentación. Un símbolo de su resistencia y del retorcido sentido del humor que tenía hacia la vida y la muerte. La Cicatriz. El nombre se extendió como la pólvora por el bajo mundo de Osaka. La mera mención de este era suficiente para silenciar una habitación, para hacer palidecer al gánster más valiente. Se había convertido en un hombre del saco, una advertencia susurrada tanto a niños rebeldes como a jóvenes yakuza ambiciosos. Era la encarnación de sus miedos más profundos, un recordatorio de que en la oscuridad acechaban monstruos. El reino de terror de Kenji duró años. Gobernó a los Nakamura Gumi con puño de hierro, su autoridad absoluta e incuestionable. Exigía lealtad inquebrantable de sus hombres, recompensando la obediencia con riquezas y castigando la disidencia con una crueldad inimaginable. Sus métodos eran brutales, sus tácticas despiadadas. Entendía que el miedo era un arma mucho más potente que cualquier espada o bala. El miedo generaba obediencia, y la obediencia aseguraba que su poder se mantuviera absoluto. Las historias de su crueldad se convirtieron en leyenda. Susurros de rivales torturados durante días, sus gritos resonando en la noche, de informantes enterrados vivos, dejados a sofocar bajo el peso de su traición, de deudores obligados a ver sufrir a sus seres queridos, sus súplicas de clemencia cayendo en oídos sordos. Kenji Tanaka, la Cicatriz, era un monstruo disfrazado de piel humana. Pero incluso los monstruos son capaces de estrategia. Kenji entendía la importancia de la discreción. Sabía que la violencia excesiva podía atraer atención no deseada, así que elegía sus objetivos con cuidado. Sus golpes eran rápidos y decisivos. Operaba en las sombras. Sus movimientos, velados en secreto, tenía ojos y oídos en todas partes. Su red de informantes se extendía como una telaraña por toda la ciudad. Los rumores de sus hazañas se extendían por la ciudad como la pólvora. Cada historia escalofriante aumentaba su leyenda, consolidando su reputación como alguien con quien no se debía jugar. La policía estaba desesperada por atraparlo,
pero sus esfuerzos se veían frustrados constantemente por una muralla de silencio. El miedo tenía la capacidad de silenciar incluso a las personas más valientes. El evento que cimentó la leyenda de Kenji, que grabó su nombre en los anales del bajo mundo de Osaka, fue una noche de violencia inimaginable. Una noche que sería conocida para siempre como la noche de la lluvia carmesí. Comenzó con un susurro, un rumor de que el anciano Oyabun del Nakamura-gumi planeaba retirarse, para nombrar a su sucesor. El aire crujía de tensión, la anticipación tan espesa como el aire húmedo del verano. Kenji, siempre oportunista, vio su oportunidad. Orquestó un golpe, una despiadada demostración de poder que no dejó lugar a dudas. Eliminó a sus rivales, uno por uno, su sangre pintando las calles de carmesí. El Oyabun, su mentor, su único amigo, fue el último en caer. La traición es un plato que se sirve frío, y Kenji, al parecer, tenía un apetito insaciable. Con sus enemigos vencidos y su poder absoluto, Kenji Tanaka, la cicatriz, desapareció. Se esfumó tan rápido como había ascendido, dejando tras de sí un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. Algunos decían que se había ocultado, con su sed de poder finalmente saciada. Otros creían que había tenido un final apropiado, traicionado por aquellos más cercanos a él. La verdad, como muchas otras cosas sobre Kenji Tanaka, seguía siendo un misterio. La policía inició una investigación a gran escala, decidida a llevarlo ante la justicia, pero sus esfuerzos fueron en vano. Kenji Tanaka se había esfumado sin dejar rastro, dejando tras de sí un imperio construido sobre el miedo y el escalofriante legado de su reinado. El fantasma de la cicatriz seguía rondando las calles de Osaka, un espectro que persistía en las sombras, un recordatorio de que algunos pecados nunca podrían ser lavados. Pasaron los años, los Nakamura-gumi, sin líder y fracturados, se desmoronaron desde dentro. La vieja guardia, atormentada por el recuerdo de aquella noche, o desapareció o tuvo finales prematuros. Una nueva generación surgió de las cenizas, ansiosa por reclamar su parte del bajo mundo de Osaka. Pero la leyenda de Kenji Tanaka, la cicatriz, seguía proyectando una larga sombra. Los rumores de su regreso surgían cada pocos años, como brasas avivándose con el viento. Se reportaban avistamientos, se difundían rumores, pero nunca se materializaba nada concreto. Los archivos policiales permanecieron abiertos, un testimonio del misterio perdurable de su desaparición. La pregunta de qué le sucedió a Kenji Tanaka se convirtió en una fascinación morbosa para algunos, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su ciudad. Y así, la leyenda de El fantasma de la cicatriz sonriente se transmitió de generación en generación. Un cuento con moraleja susurrado en voz baja, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del mundo, acechaban monstruos. Kenji Tanaka puede haber desaparecido, pero su legado de miedo y violencia seguía vivo, un espectro que rondaba las calles iluminadas por neón de Osaka, un testimonio del poder perdurable del miedo. Se convirtió en un hombre del saco, un cuento con moraleja susurrado tanto a niños revoltosos como a jóvenes yakuza ambiciosos. Era la encarnación de sus miedos más profundos, un recordatorio de que en la oscuridad acechaban monstruos, y a veces nunca se iban realmente, simplemente esperaban el momento adecuado para resurgir, su sed de poder y venganza intacta por el tiempo. El fantasma de la cicatriz sonriente todavía caminaba entre ellos, un recordatorio constante y escalofriante de la oscuridad que yacía en el corazón de su mundo.